Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una gran multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Y cuando Jesús lo vio tendido y entendió que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sanado? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se revuelve el agua, porque entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Le dijo Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. En el instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y andaba, y aquel día era sábado. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: es sábado, donde es lícito llevar tu lecho. Le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el hombre que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién era, porque Jesús se había apartado, pues había una multitud en aquel lugar. Después de estas cosas, lo halló Jesús en el templo y le dijo: he aquí, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y avisó a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo, porque hacía estas cosas en sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos procuraban aún más matarlo, porque no solo quebrantaba el sábado, sino que también decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Oremos por sabiduría, mis hermanos. Bendito Dios, Padre bueno, a ti sea el honor, la gloria y la alabanza. Gracias por permitirnos estar nuevamente expuestos ante tu palabra, por traernos hasta aquí, por poner ese deseo en nuestros corazones de reunirnos a escuchar tu verdad. Ahora clamamos, Señor, para que nos permitas escuchar con atención tu verdad, adorarte, escuchar con atención cada palabra de este sermón. Ayúdanos a tener nuestra atención completamente en ti, Dios Todopoderoso, pero sobre todo, darnos la sabiduría para aplicar el conocimiento, la enseñanza, que hoy podamos aprender cada día de nuestras vidas para la alabanza de tu gloria, Señor. Te pido, Padre, que seas tú guiándome a predicar delante de ti, de parte de ti. Ayúdame a predicar, no con palabras persuasivas de hombres, sino con el poder de tu Santo Espíritu. Guíame, Señor, para no tergiversar, para no agregar o quitar algo a tu palabra, sino ser fieles a lo que tú, por medio de este pasaje, quieres decir, Padre Celestial. Clamamos para que tu nombre sea exaltado, el pecador humillado, la iglesia, Señor, podamos crecer en santidad y cada vez crecer más en unidad, veniendo para la alabanza de tu gloria y ser conforme a la imagen de Cristo, Señor. Sé cobrando y guiándonos, Dios. En los méritos del Señor Jesús oramos. Amén. Veíamos hoy, como les decía, en la escuela bíblica, sencillamente porque Dios así lo dispuso, tenía relación con esta predicación. Además, hablando sobre el día de reposo. Y es un tema bastante importante, bastante sabio. Y lo principal que debemos atender, lo principal que debemos ver, es que Cristo es soberano, ¿verdad? Está por encima del día de reposo. Él es el Señor del día de reposo. Y que solamente en Él podemos nosotros cumplirlo cabalmente. ¿Por qué razón? Porque vamos a ver en la predicación cómo el pecado que mora en nosotros nos lleva a poder o a tergiversar la ley de Dios y siempre nos limita a cumplirla correctamente. Hoy vamos a ver 3 aspectos de nuestra predicación. Primero, la necesidad del día de reposo. Segundo, la visión del hombre del día de reposo. Y tercero, podemos a poder entender que solamente Cristo es nuestro reposo. Que Cristo es nuestro reposo. ¿Sí? Dice la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. No sabemos específicamente cuánto tiempo pasó,
Pero las cosas que señala aquí en Juan fue lo que predicábamos hace 15 días, ¿sí? La sanación que hizo el Señor Jesucristo al hijo del oficial del rey, cuando le dijo, ve, que tu hijo está sano, mostrando su divinidad y mostrando la segunda señal, ¿sí? La segunda señal o milagros que él había hecho. ¿Sí? Mucho tiempo después de esto, él decide ir a Jerusalén y en Jerusalén había una fiesta. Lo que se cree que es la fiesta a la que fue, pudo haber sido o Pentecostés, o la fiesta de los tabernáculos, o la fiesta de la Pascua, que eran las tres fiestas más concurridas que había en aquella época. Pero lo que sí, el principio aquí es que Jerusalén estaba abarrotada de todos los judíos que habían decidido ir a esa fiesta. Y hay, sigo, en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, y el cual tiene 5 pórticos. ¿Sí? En Jerusalén hay un estanque que le dicen el de la puerta de las ovejas, permiso, y se llamaba la puerta de las ovejas probablemente porque por ellas pasaban muchas ovejas que se llevaban a sacrificar, ¿sí? A sacrificar porque el atrio del templo estaba cerca de ese estanque. Ese estanque llamado en hebreo Betesda, que significaría, o la traducción sería, casa de misericordia. Eran 5, estaba compuesto por 5 pórticos, es decir, 5 eran columnas, ¿verdad? Que había, esas columnas tenían como un techo, era abierta, y en esos lugares los enfermos iban y reposaban, tanto para protegerse del clima como de otras cosas. Pero hay una particularidad justamente ahí, que había una multitud de enfermos, cojos, paralíticos, ciegos, pero que estaban ahí no solamente para protegerse del clima, sino que también estaban ahí porque esperaban el movimiento del agua, como esperando un milagro, ¿sí? Hay una multitud que iba ahí esperando que el agua se moviera, esperando un milagro. La razón, como la misma palabra dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y revolvía el agua, y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviera. Entonces la razón ahí no solamente es que iban a protegerse del clima, sino que estaban esperanzados de un milagro que de vez en cuando sucedía, ¿sí? Una particularidad es que no lo nombran más en el Nuevo Testamento, es algo que nombra nada más el apóstol Juan. Y llegamos al punto que queríamos, que es el siguiente, que dentro de ese estanque, junto a esa multitud, dentro de esa multitud de enfermos, había un hombre que tenía 38 años con una enfermedad. 38 años con una enfermedad. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Algo particular, de la multitud de enfermos, él va hacia él directamente. Las razones, sería especular porque la Biblia no la dice correctamente, pero él decide sanarlo. Va hacia él, se acerca, se para a su lado y le pregunta, ¿quiere ser sano? ¿Quiere ser sano? ¿Sí? Y aquí vemos un ejemplo, mis hermanos, de cómo el Señor Jesucristo siempre ha tomado, ¿verdad?, la iniciativa muchas veces de acercarse. Lo hizo con la samaritana, fue el que primero estableció la conversación para que la samaritana, para poder llegar a un punto de mostrarle la verdad a la samaritana. ¿Sí? Él, sin que se lo pidiera, de forma inesperada, misericordiosamente va al enfermo y le pregunta, ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? ¿Sí? Y esto es algo, mis hermanos, que siempre ocurre en nosotros, o como obra el Señor. Es como una ilustración. Pregunto, estamos aquí porque en la misericordia del Señor, ¿verdad? Hemos conocido su evangelio, hemos entendido su evangelio y hemos ido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Pero la pregunta es, antes de que estuviéramos aquí, antes de que llegaran esas personas a predicar el evangelio, ¿verdaderamente estábamos nosotros buscando a Dios? ¿O fue Dios en su soberanía, en su misericordia, que permitió que alguien se acercara a predicar su evangelio y nos permitió conocerlo? Podemos ver que así como se le acercó a ese hombre enfermo, se nos acercó a cada uno de nosotros cuando estábamos
muertos en nuestros delitos y pecados, como la palabra de Dios establece. Sin buscarlo a Él, pero que cuando lo vimos, dijimos, esto es lo que verdaderamente necesitamos. Es Dios el que da ese primer paso hacia nosotros. Dios nos ve en ese estado de necesidad. Dios nos ve no solamente enfermos, no solamente incapacitados, sino nos ve muertos y Dios pregunta, ¿quieren ser salvos? No de forma mística, sino por medio de la predicación del Evangelio. Y gracias al Señor por aquellas personas que tomaron su tiempo en oración, en preparación, que se sentaron a nuestro lado para predicarnos la palabra, y que gracias a ellos, por la obra de Cristo, estamos nosotros aquí, ¿verdad? Adorando al Señor. La respuesta del hombre enfermo es lógica. Él le dice, Señor, le responde el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sí? Ante la pregunta del Señor Jesucristo, el hombre responde, ¿verdad? ¿Cómo? Manifestando su incapacidad. El hombre estaba resignado. Él sabía que por su propia cuenta, por su condición, no podía llegar al agua. Él sabía que necesitaba de otra persona que lo ayudara a poder llegar al agua, pero que nadie lo hacía. Él sabía que todos se iban a aventajar, ¿verdad? Para poder ser sanado, pero que él no podía. Él reconoce su miseria, él reconoce su incapacidad, él reconoce y dice, necesito ayuda para estar ahí. Hermanos y amigos, esta es la actitud que debemos tener ante Cristo cuando Él nos dice, quiere ser salvo. Reconocer nuestra incapacidad. Reconocer, repito, no que estamos lisiados, no que por nuestras propias cuentas podemos lograr algo, que estamos, cito como lo dice en Efesios, muertos en nuestros pecados. ¿Sí? Que no tenemos la capacidad, ¿verdad?, de, por nuestros delitos, por nuestro pecado, de hacer algo por nuestra propia salvación. Que aunque clamemos ayuda, buscamos a alguien que nos salve, esa persona tampoco nos va a llevar al punto de salvarnos. Que lo único que necesitamos es decir, Señor, yo no puedo. Sé tú ayudándome, sé tú guiándome. Y esta es la actitud que debemos tener nosotros cuando el Evangelio nos sea predicado, que podamos entender el Evangelio y podamos decir verdaderamente, soy un pecador, mi Dios, necesito tu ayuda. No te separes de mí, porque si te separas de mí, la iniquidad se va a apoderar de mi vida. Yo te necesito. Yo te necesito que tú hables a mi corazón y me digas, sé salvo, y seguro que seré salvo. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús Jesucristo nuevamente muestra su poder. ¿Sí? Recuerden que cuando sanó al hijo del oficial, no fue hasta allá, no lo tocó, no sabía dónde estaba, en una distancia muy larga, y él lo que dijo fue, ve, tu hijo está sano. ¿Sí? ¿Qué hace aquí igualmente? Recuerdan cuando hizo el milagro de convertir el agua en vino, que dijo, mete el agua, mete el vaso y saca agua. Vean el poder de Jesucristo. Él es Dios con nosotros. Él sencillamente habla, ¿verdad? Sencillamente habla y sucede el milagro. Dios Jesucristo le dice al enfermo, ahora sano, levántate, toma tu lecho, o puede ser toma tu camilla y anda. Le da una orden y esa orden es para sanarlo y sacarlo de su aflicción. Hermano, primero veamos la misericordia, ¿verdad? Veamos cómo Dios permite, cómo Dios nos sana, cómo Dios se acerca a nosotros, cómo Dios quiere rescatar y salvar a su pueblo todopoderoso. Pero también aquí tenemos que ver un caso o ilustra lo que es la vida del creyente. ¿Sí? Lo que es la vida del creyente. Él habló, ¿verdad? El hombre obedeció y esa obediencia es un medio de fe a lo que la voz de Dios dice. ¿Sí? Y eso no solamente pasa con este hombre, sino que pasó con el hombre de la mano seca, que le dice estira tu mano, y también con los leprosos que le dicen anda allá al templo para que te revisen. Perdónme la expresión. Sencillamente Cristo habla y el hombre por fe actúa.
Imagínate un hombre con 38 años postrado en el piso, que no pueda moverse, incapacitado, y que de repente le digan, levántate, anda. Hay que tener una fe, ¿verdad?, para hacerlo, para levantarse. Imagínate un hombre con la mano seca, ¿verdad?, que le diga, estira tu mano y estira la mano. Imagínense un leproso, ¿verdad?, todo lleno de llagas, de heridas, que le digan, anda, camina y será sanado. Y así, ellos sencillamente obedecieron a lo que Dios establecía, porque es una muestra de fe, es una muestra de fe. Hermano, el acto de la obediencia es un acto que nos permite llegar a la bendición del Señor. ¿Sí? Dios desea que nos esforcemos y mostremos nuestra obediencia a través de la fe, a creer lo que Él dice por medio de su palabra. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Repito, Jesucristo da la orden y el hombre inmediatamente fue sanado. Él obedeció a Jesucristo, tomó tomó su camilla y empezó a caminar cargándola de ella. Su sanación fue total, su sanación fue perfecta. Sus piernas tenían la capacidad de levantar aquel lecho, aquella camilla. Si eres creyente, hermano, si somos creyentes, lo que sucede en nuestras vidas es lo mismo. Jesucristo habla. Leemos su palabra, Jesucristo habló. Nos habla por medio de su verdad. Reconocemos el pecado que está obrando en nosotros. Reconocemos que estamos equivocados o que no estamos viviendo según lo que su palabra dice. ¿Y qué hacemos nosotros? Por la fe, por el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros, obedecemos. Posiblemente no sea lo que más nos guste, posiblemente creamos que hay mejores formas, pero lo que hacemos es obedecer. En otras palabras, ¿cómo sabes si eres creyente? ¿Cómo sabes si verdaderamente has ido en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo? Porque en tu corazón hay una necesidad genuina, un deseo genuino de santificarlo por medio de tu vida, de santificar tu vida y de glorificar su nombre. ¿Sí? Pecamos, vamos a la palabra, reconocemos nuestros pecados, Cristo nos muestra cómo debemos vivir y empezamos a obedecer la voz de Cristo. La fe nos lleva a eso. Y no solamente a nivel de obediencia, sino también a nivel de la paciencia y de que el fruto del Espíritu Santo se manifiesta en nosotros. ¿Qué debemos recordar nosotros? Hablaba con mi esposa, por lo que ya todo el mundo sabe que sucedió. Mi esposa me decía una palabra, una frase que es fundamental que recordemos en estos tiempos. Decía, recuerda que somos peregrinos y nuestra ciudadanía está en el reino. Somos ciudadanos del reino, independientemente de lo que pase aquí. ¿Sí? ¿Y eso qué pasa? Yo leo la palabra, entiendo que soy peregrino, entiendo que en el reino futuro estaré yo con Dios, que independiente de lo que pase aquí en la tierra, Dios está en su trono, ya soy parte de su pueblo, y cuando Cristo venga en gloria, yo estaré glorificándolo. Y eso es obediencia, y eso es fe a algo que yo no puedo visto todavía, pero yo sé que va a suceder. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios me lo dice. Y esta es la actitud, la obediencia que tiene el hombre enfermo. Sencillo. Está postrado, levántate, anda, toma. Toma. Él no dijo, Señor, pero ¿qué pasa? Entonces, no, él se levantó y agarró su camilla, agarró su lecho y se fue. Hermano, ¿quieres saber que eres creyente? Entiende que quieres obedecer los mandamientos de Dios. Que luchas para obedecer los mandamientos de Dios. Y no solamente en eso, que ya en ti hay un deseo de obedecer los mandamientos de Dios, porque has creído en Cristo y ahora el Espíritu de Dios mora en tu corazón y es el Espíritu Santo el que te lleva a querer y a poder cumplir la ley de Dios. Vivir para la gloria de Dios. Podemos ver entonces en estos versículos, mis hermanos, la realidad del hombre, ¿sí? La realidad del hombre. Cómo el ser humano, por culpa del pecado, está incapacitado de ver su condición espiritual, mis hermanos. Su condición espiritual. Los enfermos colocaban su esperanza en aquellas aguas, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos desviado nuestra mirada de Cristo? ¿O cuántos de nosotros en el tiempo pasado desviamos nuestra mirada de Cristo buscando refugios en falsas religiones? Buscando sanar nuestros cuerpos, nuestras mentes, o sencillamente buscando mejorar nuestras vidas. Hermano,
Podemos ver personas queriendo salir de enfermedades, queriendo resolver un problema económico. Podemos ver personas buscando aprobación, otros deseando salir de la depresión, otros queriendo olvidar una traición. Podemos ver personas perdidas en ellos mismos, otros buscando una razón para vivir. Hermano, y no repito o certifico, no está mal que tú quieras salir de la enfermedad, que tú quieras mejorar tu vida, que tú quieras sanarte una herida, una traición. No está mal, ¿sí? Pero el punto es que todos coinciden en algo, no tienen paz y en ellos no hay reposo. ¿Por qué razón? Porque están atacando el síntoma de lo que le está ocurriendo, más no la enfermedad total. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo en su vida, llámese como se llame, ¿es raíz de qué? ¿O es una manifestación de qué? Del pecado que muere en nuestros corazones. Entonces, la única forma de poder atacar el pecado es entender que Cristo es nuestro Señor. Hay que ir en arrepentimiento y fe en Él, descansar en Él y poder encontrar la paz verdadera, no la que el mundo me ofrece. Una paz que va determinada en lo que Cristo ofrece y no en lo que yo como hombre deseo. Porque lo que nos ha hecho pecar es querer satisfacer nuestras necesidades. Repito, la condición de estos hombres, ¿verdad? La condición de estos hombres es el pecado, que en este versículo se manifiesta por enfermedades, ¿sí? ¿Por qué razón? No estoy diciendo que se tienen enfermedad porque pecaron, sino que cuando peca Adán, ¿verdad? Allá en el huerto del Edén, esa creación perfecta que hizo Dios Todopoderoso, por causa del pecado, se debilitó. Y comienza y entra todo el mal al mundo. Eso es lo que estoy tratando de dar a entender, ciertamente. Cuando estemos predicando Juan 9, vamos a tocar ese punto nuevamente. Y este es el punto. Y hermanos, no solamente veamos esto para los inconversos, no solamente veamos esto para aquellos que no tienen a Cristo, ciertamente ya por su gracia debemos nosotros tener reposo en Él, pero también nosotros le fallamos por tener una visión defectuosa del día de reposo. Y aquí vamos a nuestro siguiente punto, la visión del hombre del día de reposo. Dice la palabra: y el instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y andaba, y aquel día era sábado. Es importante, esto ocurrió un sábado, hermano. Ni los dos señales anteriores no ocurrieron el sábado, pero esta sí. Y esto es importante para lo que vamos a predicar, para lo que vamos a hablar. Jesucristo realizó este milagro en el día de reposo y esto generó grandes controversias entre los judíos. El versículo 11 nos dice, el versículo 10, perdón. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Bueno, imagínense, pongámonos en esta escena, que veamos, que entendamos que tenemos un hermano aquí que no puede caminar y que Dios por su misericordia lo sana. ¿Cuál sería nuestra actitud hacia él? Una actitud de gozo, de alegría, de glorificar a Dios, ¿verdad? Lo más sensato al ver un milagro, por supuesto que es alegrarse. Y más cuando un hombre que tenía 38 años enfermo se para, camina. Esto tiene que generar gozo, gran contentamiento. Pero lamentablemente no vemos eso en los líderes judíos. En los líderes judíos, sino que ellos lo que hacen es confrontarlo. Ellos lo ven y en vez de, oye, gloria a Dios, Dios te sanó, gloria a nuestro Señor, no, lo confrontan. Epa, hoy es día de reposo, ¿qué haces tú cargando tu lecho? Tú no sabes que eso va en contra de la ley. Es básicamente lo que le está diciendo. Eso va en contra de la ley. Es importante que entendamos, mis hermanos, que para apoyar esta acusación de ilegalidad, los judíos no solo podían alegar a la ley general del cuarto mandamiento que hablamos hoy, sino que se acercan a pasajes específicos, y lo pueden leer en sus casas, que están en Nehemías y en Jeremías. Nehemías 13:9 y Jeremías 17:21. En estos pasajes van a ver cómo Dios habla de no llevar carga en el día de reposo. De no llevar carga en el día de reposo. Ellos utilizaban esto como para decir,
que no podían llevar carga ese día. ¿Qué está sucediendo entonces? Lo que está sucediendo, mis hermanos, que el contexto tanto de Jeremías como de Nehemías es que no puedes llevar cargas de forma económica. Ellos trancaban la puerta para que las cargas los suplementos, ¿verdad? No entraron, los productos no entraran a Jerusalén porque no era lícito comercializar ese día. Sin embargo, no significa que un hombre que por la misericordia de Dios ha sido salvado no pueda cargar su cama, ¿sí? Por más que sea, tenía que llevársela, ¿verdad? No la podía dejar ahí, ¿sí? Él tuvo una cura repentina, una cura milagrosa, y lo que está llevando es su colchón para su casa, pero esto no le gustó a los judíos. Hermano, lo que estaban haciendo los judíos era tergiversar la ley de Moisés. Recuerden que el acto de primero era, que el acto de la ley, o que la ley siempre se estableció por amor a las personas y para guiar correctamente a las personas, no para que se posicionara por encima de las personas. Entonces los fariseos habían añadido a la ley de Dios ridículas distinciones y restricciones rabínicas, ¿sí? Ellos habían establecido 39 leyes del día de reposo, de cosas que no podías hacer, y una de esas era que yo no podías cargar nada, ¿sí? No podías cargar nada. Y esto va en contra de lo que Dios estableció. ¿Qué le respondió el hombre? Respondió de la forma más clara y precisa. Él le dice, mira, el que me sanó, ese que me sanó a mí, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Como diciendo, mira, el que tuvo la autoridad para sanarme, ese mismo me dijo, toma tu lecho y anda. ¿No le hizo caso? ¿No le hizo caso? No sabíamos, posiblemente el hombre no estaba, lo que quería era glorificar el nombre de aquel que lo había sanado y dar a entender que había sanado, ¿verdad? Que el que lo había sanado tenía un poder, y por ese poder que veía, por esa autoridad que veía, él le hizo caso, a obedecerlo a él y no obedecer las leyes rabínicas, las leyes judías. La respuesta del hombre que ha sido sanado, hermano, es otra muestra de lo que un cristiano debe hacer. Cristo nos salva y a Cristo debemos obedecer. Ese hombre probablemente conocía la ley rabínica. Ese hombre a lo mejor sabía que si cargaba el lecho, ¿verdad?, iba a causarle problemas como le causó. Pero ¿qué decidió hacer él? Decidió obedecer a Cristo, aquel que lo salvó. Y eso es un mensaje para todos nosotros. No es lo que diga el predicador, no es lo que diga el pastor, es lo que el Cristo dice por medio de su palabra. No es lo que dice la cultura, no es lo que dice la costumbre, no es lo que dice la tradición, es lo que Cristo dice por medio de su palabra. ¿A quién debemos obedecer? A aquel que nos salvó. Es importante entonces conocer las Escrituras, conocer de lo que nos están predicando, que siempre nos lleven a Cristo, porque Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador, y no estamos para obedecer a hombres, estamos para obedecer a Dios Todopoderoso. Si obedecemos a Cristo, entonces también obedecemos la ley. Obedecemos la ley de Dios, ¿por qué? Porque Él vino a cumplir su ley y Él vino a mostrarnos cómo obedecer la ley. Obedecer a Cristo entonces es obedecer la palabra de Dios como Dios la reveló y no como nosotros creemos que debemos obedecerla. Esa es la obediencia de Cristo. Procurar hacer lo que Cristo nos manda y no lo que yo creo que es más sabio. Ante esto, le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Con la respuesta del hombre, ahora que está sano, los líderes judíos le preguntan, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ellos querían saber ellos no querían saber quién los sanó. ¿Sí? Vean la pregunta. ¿Quién te dijo a ti, verdad, que toma tu lecho y anda? Ellos no querían saber quién lo sanó, sino el que le dijo que debía cargar su lecho el día de reposo, porque le estaba diciendo prácticamente que debía desobedecer la ley de Dios, o lo que ellos creían que era la ley de Dios. ¿Sí? Y este hombre no conocía a Jesucristo.
Si lo fuera conocido, dice: Jesús, el hijo de José el carpintero, el que me sanó en Galileo. Pero lo que hizo fue buscarlo entre la gente, y Jesucristo no estaba porque se había ido por causa de la multitud. Después de esto vemos que, dice la palabra, después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Jesucristo encuentra al hombre sano. Nuevamente no sabemos cuánto tiempo pasó de una escena a la otra, pero lo encuentra en el templo. No sabemos por qué estaba en el templo, si por algo piadoso o porque estaba refugiándose en el templo. Pero lo que sí dice el texto es que Jesús le dice: epa, fuiste sano, no vuelvas a pecar, no sigas pecando. No porque, repito, no es que él estaba enfermo porque había pecado. Yo no creo esa tesis. Lo que le está diciendo Jesús es: has sido sanado, obedece al Señor, vive conforme la ley de Dios. ¿Cómo lo veo yo? Sencillo. Aquel hombre le dijo, según la perspectiva rabínica, de desobedecer el día de reposo, según lo que establece el Dios Todopoderoso, no, ¿verdad? Y podía ser que este hombre tomara esto como un medio para pecar, porque eso es lo que hace nuestro corazón pecaminoso, ¿verdad? Tratar de justificarnos en las cosas que nos han dicho. Lo que yo veo así, es posible que Jesucristo esté cuidando al hombre de desobedecer totalmente la ley de Dios, sobre todos los 10 mandamientos, de que él creyera que en el día de reposo pudiera hacer cualquier cosa y esto lo llevara ¿a qué? A la condenación eterna. Básicamente, cuídate, ya fuiste sanado, pero cuídate y vive conforme a la ley de Dios, a lo que Dios estableció por medio de su palabra. Pendiente, hay un juicio eterno. Si no vives conforme a la ley de Dios, serás castigado. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. No fue una mala intención del hombre. El hombre no quería acusar a Cristo. El hombre quería era demostrar a los judíos quién era aquel hombre que tenía tal poder para sanarlo. ¿Cómo lo sabemos? Vean la respuesta que da el hombre ahora sano. Él le dice, y dice el texto, y dio aviso a los judíos que Jesús era el que lo había sanado. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron los judíos al hombre? ¿Quién fue el que te dijo que tomaras tu lecho diario? Él no le importó la ley, la ley, él lo que le importó fue que tenía la autoridad para sanarlo. Hermanos, en ese contexto judío, aquellos que tenían la autoridad para sanar, así de esa forma, eran hombres que Dios le permitía hacerlo, profetas, más que todo, pero este era un hombre superior a ellos. Él reconoce quién lo sanó. Él va con los judíos y le dice: mira, fue Jesús, perdón, quien me sanó. El hombre quería dar gloria a aquel que merece gloria por sanar su vida. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos? Por esta causa perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Los líderes judíos, hermanos, no vieron el milagro. Los líderes judíos no vieron el poder de Jesucristo. Los líderes judíos no vieron la verdadera identidad de Cristo. Solo se enfocaban en que no era obediente según su criterio al día de reposo. Solo se enfocaban en que él estaba tergiversando la ley según su contexto. Y por esta razón lo perseguían para matarlo. Estaban ofendidos, mis hermanos, ofendidos porque violaba su mala interpretación del día del reposo. Wright dice que la mejor traducción de este versículo es la siguiente: a partir de este momento, los judíos comenzaron a perseguir a Jesús y estaban buscando siempre matarle, porque convirtió en un hábito el hacer estas cosas en el día de reposo. ¿Cuántas veces lo vemos en los evangelios que Jesucristo sana en el día de reposo? ¿Y cuántas veces lo vemos en el evangelio que Jesucristo sanando en el día de reposo? Los fariseos, los judíos, se molestaban. No veían la sanidad, veían era que lo hacía en el día de reposo. Y por esta razón, o esto fue lo que originó la persecución que llevó a la muerte y muerte en cruz de nuestro Señor Jesucristo. No lo aceptaban. No aceptaban que Jesucristo mostrara su hipocresía, mostrara que estaban tergiversando la ley y no veían a Cristo como quien era, su Señor y Salvador. Jesús les responde: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. La respuesta del Señor Jesucristo es poderosa.
Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En otras palabras, yo soy el Hijo de Dios, yo puedo hacer lo que mi Padre hace. Mi Padre sigue trabajando por el rescate, por la recepción y por sostener a su pueblo, y yo también lo hago. Cito nuevamente a Ray, porque lo dice de una forma magistral. Lo que dice Jesucristo es lo siguiente: mi Padre en el cielo está haciendo constantemente obras de misericordia y de bondad en su gobierno providencial del mundo, proveyendo para las necesidades de todas sus criaturas, sosteniendo a la perfección todo el entramado de la tierra, proporcionando lluvia del cielo y estaciones fructíferas, conservando y sustentando la vida. Todo esto lo hace aún en el día de reposo, así como durante el resto de la semana. Si Dios dejara de hacer estas cosas, todo el mundo se llenaría de confusión. Cuando descansó de sus obras creadoras, no descansó de sus obras de providencia. Dice Cristo: también yo, que soy su Hijo amado, reclamo el derecho de hacer obras de misericordia en el día de reposo. Al hacer esas obras no quebranto el día de reposo más de lo que pueda hacerlo mi Padre. Mi Padre instituyó el cuarto mandamiento para que fuera honrado, y sin embargo jamás dejó de hacer que saliera el sol y creciera la hierba en el día de reposo. También yo, que afirmo ser uno con el Padre, honro el día de reposo, pero no me abstengo de hacer obras de misericordia en él. Amén. Yo soy el Hijo de Dios, mi Padre sigue trabajando. Aunque Él nos dejó como ejemplo que el día séptimo, ¿verdad?, descansáramos, Él sigue trabajando. Porque si Dios deja de obrar en el mundo, sencillamente el mundo se destruye. Si Él quita la mano que nos ayuda a mantenernos, a nosotros, protegernos de nosotros mismos, nos comeríamos los unos a los otros. Dios sigue trabajando. Y vemos aquí cómo dice y afirma la palabra de Dios que el día de reposo es un día para hacer misericordia. Y lo que hizo Jesucristo fue tener misericordia con aquel que estaba enfermo y lo sanó. Es decir, en ningún momento violentó la ley de Dios. Judíos, líderes judíos, yo estoy haciendo lo que mi Padre está haciendo. Yo estoy haciendo lo que es mi deber, lo que debo hacer. Ah, pero los judíos entendieron, ¿no? Dice el último versículo, el 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, la ira de los líderes judíos era mayor, se hizo cada vez más fuerte cuando el Señor Jesucristo dice que es Hijo de Dios y se hace igual a Dios. Entonces podemos ver en este punto, mis hermanos, cómo nosotros los hombres vemos el día de reposo. Hermanos, podemos ver entonces cómo el pecado es tan fuerte que puede nublar la mente de los hombres, puede cegar nuestros ojos y nos impida comprender y ver la ley de Dios. Cómo Él la establece y la tergiversamos según nuestra conveniencia. Eso hace el pecado en nosotros. Los líderes judíos preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu camilla y anda? Porque solo les preocupaba quién lo mandó, quién tuvo la desfachatez, según ellos, de decirle a un hombre que cargara algo en el día de reposo. Hermano, los judíos, al aferrarse a su percepción del día de reposo, cuando Jesucristo dijo que era el Hijo de Dios, entendieron fue que estaba haciendo una blasfemia maligna, cuando lo que debían era entender que por medio del milagro le estaba certificando, le estaba manifestando que aquel Mesías prometido, que el Cristo que estaba esperando, estaba con ellos, estaban haciendo milagros en su cara, y ellos, por aferrarse a su religiosidad, no lo reconocieron como hijo. Y lo que hemos visto hasta ahora es que debemos entender o reconocer que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, que vino a salvarnos de nuestros pecados. Y si no tenemos este conocimiento de Él, nunca seremos salvos. Es Cristo. Lo que debemos confesar es que Él es Cristo, el Hijo de Dios viviente. Su legalismo, hermanos, los privó de aceptar que el milagro que Jesús acaba de obrar mostraba la más gloriosa verdad. ¿Cuál es esa gloriosa verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. Hermanos, vean cómo la religiosidad, el legalismo, nuestra percepción de las cosas nos puede librar de ver una verdad que está a voces, una verdad tan clara, que Cristo es el Hijo de Dios.
Y último aspecto, ya un poco más breve, Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro reposo porque en Él podemos descansar, ya que Él nos señala, nos muestra, nos dirige y nos impulsa a vivir para la gloria de Dios. Hermanos, Cristo es nuestro reposo porque nos libró de la esclavitud del pecado y en Él encontramos redención. Cristo es nuestro reposo porque cuando estábamos muertos en delito y pecado, por su gran amor y su gran misericordia nos dio vida. Cristo es nuestro reposo porque no deja de trabajar por el bienestar de nuestras almas. Y si vamos a perseverar al final, perseveramos porque Él nos sostiene y Él nos lleva en sus manos. Cristo es nuestro reposo, hermanos, porque nos ha dado la salvación. Él murió en la cruz para que en Él nosotros pudiéramos ser salvos. Dios creó a Adán, santificó el séptimo día, Adán peca. Imagina cómo se distorsionó el día de reposo que Dios lo coloca en el decálogo para que nosotros podamos cumplirlo. Hace esa ley positiva. Llega Cristo, nos enseña cómo es el día de reposo. Aún le fallamos porque por el remanente pecado de nosotros no podemos cumplir con ese día completamente de forma correcta, pero tenemos una esperanza, mis hermanos. Va a venir un día en que Cristo vendrá, va a reinar, toda rodilla se va a doblar sobre Él, nos quitarán estas vestiduras que están manchadas, tendremos estos cuerpos corruptos, serán enterrados, naceremos en cuerpos incorruptos y vamos a tener la capacidad de descansar y tener el reposo verdadero que su palabra nos dice. Así que te pido, mi hermano, que esa enfermedad, que ese problema, que esa circunstancia, que yo sé que te duele, que yo sé que te cuesta superar, que a lo mejor te hace llorar, que te limita, ¿verdad? No la pongas por encima de Cristo. Que no haga que te pueda nublar de cómo vivir el día de reposo. Que no te prive de celebrar el día de reposo con tus hermanos, sino que aún en medio de esa circunstancia difícil, tú estés adorando al Señor el día de reposo, porque Él es más grande que tú. Y te está prometiendo que en un momento no habrá pecado, no va a haber enfermedad, no va a haber traición, no va a haber depresión, no va a haber problema que te limite de glorificarlo correctamente. Descansemos en Cristo, mis hermanos. Hermanos, podemos ver entonces en el hombre enfermo la realidad de los hombres sin Cristo. Repito, así nos encontramos cada uno de nosotros, incapaces de poder hacer algo para remediar que pecábamos contra Dios. No podíamos hacer nada, no podíamos acercarnos a Dios, nuestros pecados nos incapacitaban. Pero Cristo llegó y en Él encontramos la ayuda que necesitábamos. No la buscábamos, porque igual que el hombre enfermo, nuestra visión estaba puesta en un problema actual, en un problema de este tiempo, ¿sí? Estaba enfocada en resolver algún problema del presente, pero Cristo nos dio la solución a nuestro problema eterno, a nuestro mayor problema. Él nos mostró su obra, creímos y encontramos reposo en Él porque nuestro mayor problema fue resuelto. ¿Cuál era? Que la ira de Dios estaba sobre nosotros. Pero ahora debemos vivir entonces entendiendo que solo en Cristo hay reposo. Y si solo Cristo, por medio del Espíritu Santo, en Él podemos cumplir y entender la ley de Dios. Haz una meditación cuando llegues a tu casa. ¿Cuándo son los días en los que hay más angustia en tu vida? No me vas a decir, no, en los días que no tenemos problema, porque todos los días tenemos problemas. Hermano, deja de orar 2 días. Deja de leer la palabra 2 días. Y ve cómo actúas. Cómo tus emociones te controlan. Cómo eres más agitado, más airado. Cómo el pecado te arropa. El verdadero reposo está en Cristo. Y los medios que Cristo nos ha dado ahora de estar en Él, la oración, la lectura, la iglesia, la exhortación los unos con los otros. Hermano, no menosprecies lo que Cristo te ha dado para que tú encuentres reposo y salvación en Él. Busca de Cristo. No vamos a encontrar reposo en nuestro esfuerzo diario. No sé, aunque somos diligentes y debemos ser diligentes en trabajar, luchar para mejorar nuestras vidas. Debemos ser diligentes para hacer nuestros devocionales, utilizar los medios de gracia, pero ojo, no sean como los fariseos que descansaban en cumplir la ley. Nosotros descansamos en que Cristo cumplió la ley a cabalidad, a plenitud, y en Él somos salvos.
Entonces, en los medios de gracia no lo utilizamos para hacer algo o para lograr algo. Nosotros utilizamos los medios de gracia porque tenemos comunión con Cristo y en esos medios descansamos en Cristo completamente. Amén. Entonces, hermanos, debemos cuidarnos de ser legalistas, de tender más a cumplir en nuestro propio esfuerzo y pongamos nuestra mirada en la obra de Cristo, ¿sí? Que Cristo obra en nuestros corazones. Hermanos, cuidémonos de tergiversar la ley, porque eso es lo que la carne nos dice. No, pero hazlo así porque así no es tan pecaminoso, ¿no? Hay que cumplir la ley de Dios a cabalidad. Hermanos, no olvidemos nunca que nuestro mayor reposo está en Cristo y que la santificación de nuestra vida es una obra de Cristo por lo que Él ya logró en la cruz. Y vamos para Él. Amigo, quiero repetirte algo que ya decía en la predica. Amigo, necesitas tener la actitud del hombre sano ahora. Debes entender que la salvación solamente está en Cristo. Y para que tú puedas desear esa salvación, valorar esa salvación, debes entender que no la puedes alcanzar con tu propia fuerza. Que por más que hagas algo, porque no es el que corre ni es el más fuerte, ni el que quiere, sino es de Dios que tiene misericordia. Amigo, hoy Dios te está hablando y te dice, ¿quieres ser salvo? Y la respuesta tuya tiene que ser, Señor, yo no puedo con mi propia fuerza. Soy un pecador que necesito de ti. Ayúdame y haz que me levante como levantaste al hombre enfermo. Necesito de ti, Señor. Ni yo ni ningún hombre puede salvarme. Reconozco mi incapacidad, reconozco mi pecado, pero también reconozco, Señor Jesucristo, que tú eres el único que puede salvarme. Amigo, es lo que necesitas. Reconoce tu incapacidad, reconoce que le ha fallado un Dios que es 3 veces santo. Entiende que solamente en Cristo hay salvación. Y lo último, ven en arrepentimiento y fe a Cristo. Y Él te va a salvar. No importa lo que hayas hecho, Él está con los brazos abiertos, clamando que llegues a Él para darte perdón. Amigo, ve a Cristo, ve a Cristo, ve a Cristo. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre bueno, gracias